Dragon Ball Daima ha estado bastante mal, pero no ha decepcionado, y puedes advertir que algo no se ha hecho bien cuando semana tras semana durante la emisión de este anime, el público ha intentado convencerse y convencer a otros de que no es tan terrible. Pese a que la postura general es comparar a Daima con su precuela y su secuela, y de ello puntualizar los problemas, yo y otros podemos decir sin temor que el problema de Daima es interno. No es necesario comparar esta con otras series, para hallar los puntos en que Daima falla, y en este video pienso desglosar dichos puntos sin necesidad de meter Z o Super a la conversación. Quiero explicarte por qué creo que Daima es un mal Dragon Ball, pero estas no son solo mis quejas, pues a medida que avancemos podremos discutir el estado de la franquicia, de su fandom y por qué no incluso pautar una nota positiva a todo este embrollo. Obviamente es mi opinión, si tienes una diferente házmela saber amablemente, o mandándome a la B en los comentarios. Puede que me hagas recapacitar, puede que confirmes mis problemas con la serie, lo importante es discutir. Dragon Ball Daima no es Dragon Ball original. Sé que dije que no compararía Daima con ninguna otra serie, pero lo siento, debo sacarme esta pequeña espina, y es que uno de los argumentos más recurrentes al juzgar a Daima siempre con una predisposición positiva es que nos gusta Daima porque recuerda al Dragon Ball original, al del Goku niño, y cuando escucho esto solo puedo suponer que quien lo dice, o bien no ha visto Dragon Ball simple, o bien cree que el resto no lo ha hecho, y así usar este argumento como uno más sólido. Perdón, pero nada más alejado de la realidad. Estas series tienen como única similitud a Goku siendo un niño, cosa que de hecho tampoco sucede así, porque Goku en Daima no es un niño. Sé perfectamente que Daima nace como una respuesta a GT y como una aproximación a la clásica aventura. Puede que la intención sí haya sido recordar a los fans del clásico que aún tienen espacio dentro de este mundo, pero ya sea por la cantidad de años entre series o por la dificultad que supone regresar a la aventura clásica, luego de expandir este universo tanto como se ha hecho hasta ahora, Daima nos acerca al estilo de personajes, narración o aventuras de Goku chiquito. Incluso siento que la comparación obliga a la gente a infravalorar al Dragon Ball clásico. Y es que para quien sí conoce y comprende esta serie, puede decir que Dragon Ball clásico incluso subvierte la aventura típica, con personajes fuera del común del RPG, aproximaciones a una fantasía menos convencional y una construcción de mundo difícil de clasificar, mientras que Daima abraza la aventura más popular. Y ese es el segundo punto. Daima es la aventura menos inspirada. Esto ya lo había mencionado en un video sobre mis primeras impresiones de la serie, video que esperaba como fan que envejezca mal, y más o menos sí, pero entre lo que mencioné decía lo extraño que me parecía como no solo Toriyama sino Toei tuviesen tantos problemas para desarrollar una aventura, un viaje, y esto me duele, pero Daima usa los tópicos más comunes, amateur y poco inspirados casi de manual, para crear este viaje. Por ejemplo, cada aventura tiene un villano rey déspota, Goma es casi un chiste, y aunque ejerce la fuerza en un pueblo es cosa de 10 minutos, que inició hace 20. Hay traiciones porque son parte del giro, pero Arinisu no logra nada en contra de Goma, y Degesu es un payaso que muestra sus intenciones un segundo antes de perder. Las aventuras tienen gobiernos dictatoriales y revoluciones. La revolución ya estaba armada, sin mencionar que en conjunto no es más fuerte que Goku o Vegeta, y la opresión se basa en el clásico los impuestos son altos. Descubriremos la magia. La magia es indistinguible del ki. No pido magia elemental, sé que no cuela en esta serie a estas alturas, pero uno suponía que la magia era algo más allá. Hay un tesoro de gran valor que empuja a los personajes a buscarlo mediante acertijos y retos. El tesoro está bien localizado, el reto se supera sin problemas, y el otro tesoro, el ojo demoníaco, ni siquiera estaba en el radar de los personajes. Habrá contrastes entre el viajero y el mundo de fantasía. El mundo fantástico del Makai resulta familiar. Una vez te enteras de que los Glin y los Namekusein que conocíamos eran de allí, y finalmente esta aventura permitirá a los personajes crecer como personas, surtir información, cumplir un propósito. Tristemente todo esto está en automático. Y eso me lleva al punto 3. El propósito. La propuesta no tiene cabida. Yo sé que Dragon Ball es un mundo sin pretensiones, pero lo mínimo siempre fue generar una idea o una dinámica, sostenerla, continuarla y finalizarla. Daima propone la idea de que Goku vuelva a ser un niño, debido al deseo del villano Goma, nuevo rey del Makai, dando origen a un nuevo viaje en busca de nuevas esferas con nuevos personajes de apoyo, para revertir el deseo, y en paralelo, Arinisu confabula para crear ella misma una nueva versión de Majin Buu. Y esta simpleza de trama increíblemente se tropieza y se aparta en cada capítulo. Goku y amigos son niños para nivelar los poderes, pero estos nunca pasan por dificultades. Se mantienen superiores. Es literalmente la negativa a transformarse lo único que alarga las batallas. Goku y amigos son niños para que Goma sea más fuerte que estos, y más débil que Buu.
para que los personajes deban una vez más fortalecerse siendo niños, pero en la batalla final los personajes vuelven a ser adultos. Arinisu crea unos nuevos Majin, que recuerdan al ser más poderoso hasta ese entonces, pero no son tan fuertes y Arinisu tampoco es tan mala. Hay un infiltrado entre el grupo protagónico, una nueva traición a la vista, pero Glorio simpatiza más con Goku que con la mujer que lo salvó. ¿De qué lo salvó? Ni idea. Hay que rescatar a Dende que fue secuestrado, pero los bebés mantienen sus recuerdos. Dende crecerá para irse por sí mismo. Hay un gobierno maligno, pero ya había quien le haga frente. Más aún, ¿por qué tan siquiera se inicia este viaje? ¿No podría Goma haber gobernado sin llamar la atención? Hasta el inicio de esta serie el Makai era desconocido para todos. ¿Y por qué Arinisu envía a Glorio? Si bien pudo crear a sus Majin, que probaron ser más fuertes en secreto. Uno analiza esto y dice, igual y la historia existe porque sus personajes son todos tontos. Punto 4. Los personajes. Así como la historia no tiene razón de ser, los personajes en Daima tampoco. Ansí es un sustituto a Bulma y otro cliché a la aventura, la chica de las máquinas, pero no sustituye a Bulma quien se suma más tarde. Solo tiene una máquina para reparar y se suma al viaje porque Glorio es el chico frío que abre su corazón luego de conmoverse por la inusual forma del protagonista, pero Goku no hace impacto más allá de mostrarse fuerte, y Glorio no parece deberle tanto a Arinisu para verse conflictuado. Goma es un payaso que funciona como saco de boxeo, se mueve en automático, no desborda algún tipo de maldad o propósito mayor, se ve superado y finalmente sirve como espectáculo de cierre. Espectáculo que agradezco, porque evita que Q y Du sean los villanos. Q y Du son simpáticos, y si se abordase la relación de estos con Arinisu al estilo madre e hijos, sería genial, pero Arinisu la científica desea ser malvada aun cuando nada le motiva o le impide serlo. Y Neva, el mejor personaje, es también el peor. Es el mejor porque todo lo que gira en torno a él es interesante. Es el peor porque es una herramienta para la trama, un ser que crea y detiene el conflicto a conveniencia, o más aún, un Deus Ex. No solo porque transforme a Goku con magia, sino porque es su magia la que abre el camino al primer mundo demoníaco, y lo que transforma a Goku en un niño desde un principio. Una cosa es crear un personaje vital para la trama, otra es que la trama no pueda existir sin este personaje. Ritmo y narración. De todo lo que Daima no hace bien, lo que creo que más pesa, pues realmente no muchos desean analizar la serie, eso es respetable, muy correcto, es el terrible ritmo de Daima, es lo que más se sufre. La puesta en escena en Daima es aburrida, y sé que suena muy subjetivo, pero analizando los hechos, lo es y tiene un porqué. Por una parte, Daima cuenta cada acción que se llevará a cabo, los personajes pronuncian sus problemas, sus tropiezos y sus planes. Solo el primer capítulo es un análisis exhaustivo de Goma a la batalla contra Buu en Z. Cada capítulo cuenta un nuevo tropiezo, como si en eso consistiera una aventura. La nave se daña, la puerta está cerrada, nos tienen rodeados, el otro grupo se retrasa. Se cuenta esto en voz alta y unos minutos o un par de capítulos después, la nave está lista, la puerta se abrió, burlamos a los que nos rodean, el otro grupo llega sin inconvenientes. Son tropiezos básicos nada interesantes, que siempre se resuelven sin influir en nada al todo de la serie. Por otra parte, odio la narración y el cómo se despliega la información en esta serie. Si bien esta información llega a ser un poco más interesante, pasados los 10 capítulos, Daima elige el peor método para contarla. Hay fusiones, ¿las vemos? No. Goku llega a una tienda y compra fusiones. Hay árboles desde donde nacen los Lin. Nos lo cuentan mediante flashback. Hay un tesoro capaz de volverte todopoderoso. Llega por casualidad a manos de Goma. Finalmente el origen de Buu no fue creado por este, sino por esta. Hola y adiós. Hay una nueva fase del Super Saiyajin, como se introdujo, mediante una leyenda, mediante pistas a través de la serie, un momento solemne que rinde homenaje al poder, un misterio que relaciona el nuevo mundo con la raza guerrera. No, Neva le levanta la mano y checa eso, Vegeta. Ahora soy fase 4. Dragon Ball puede no ser la mejor historia, pero siempre supo construir momentos especiales. Dicen que Daima les gusta porque recuerda al Dragon Ball clásico, pero lo más comentado recuerda a GT, que para mí, genial, pero ¿no lo odiaban? Contradicciones e incoherencias. Dejemos algo en claro, no importan las contradicciones e incoherencias con Z y con Super, las hay y duelen, pero será tarea de un fan mayor el determinar si estas mejoran o empeoran la experiencia. De hecho, mientras hayan series de Dragon Ball habrán incoherencias, incluso son necesarias. Yo solo hablo de Daima como un universo en sí mismo, y lamentablemente en solo 20 capítulos el universo de Daima prueba ser incoherente e inconsistente. Por mencionar un par de problemas, ¿por qué no viajar a Namek a revertir el deseo de ser niños? Ahí también hay esferas. ¿Por qué Goku se asombra al ver el Super Saiyajin 3 de Vegeta?
¿Nunca sintió su ki? ¿Cómo se adapta Bulma al Makai? No se vale el chiste de es que le aguanta a Vegeta. ¿Por qué Arinisu no aprendió a hablar Namekusei y se lo dejó a Glorio? ¿Por qué el Tamagami uno obedece a Neva? ¿Cómo nadie le pidió a Neva que pida las esferas antes? ¿Cómo los soldados de goma llegan a ser tan superiores? ¿No podía Goku teletransportarse tras de estos? ¿Por qué Dabura se nerfeó perdiendo el ojo demoníaco? ¿Qué hace a Du más fuerte que Q? ¿En serio solo cavar un poco más? ¿Cómo funciona el deseo de volverte niño? Por una parte se usa para nerfear a los personajes, pero tienen acceso a todos sus poderes. Ya conocíamos niños ultrapoderosos en la serie, y nunca se vieron más débiles. La comunidad de Dragon Ball. Sé perfectamente que la comunidad y el anime son dos cosas aparte, pero aprovechando que esto es un ensayo sobre el presente de Dragon Ball, creo justo extenderme al presente del fandom. No tengo problemas con que alguien decida amar Daima, es más, quiero saber por qué a la gente le gusta. Igual y aprendo a amar la serie de la misma forma, pero a raíz de saber identificar un verdadero fan han nacido argumentos que navegan entre el conformismo y el odio. Entre los peores encuentro. Sí, pero Z tiene más incoherencias. Probablemente sea así, pero ¿por qué aceptar que Daima o cualquier nueva serie también las tenga? ¿No es lo correcto tener un mejor producto? Es que hay que apoyar a Daima para que regrese Super. No entiendo este argumento. Es el mismo fandom quien se jacta de cómo Dragon Ball mueve dinero a montones. Es la última serie de Toriyama. Lo es, y probablemente esa sea una buena razón para ver Daima, pero no una buena razón para creer que en guión es impecable. De no ser la última serie de Toriyama, ¿estaría bien caerle a patadas? Pero sin duda los peores argumentos son, es que son dibujos, Dragon Ball como franquicia existe porque nos pidió tomárnosla en serio. Evolucionó de ello. Claro que no estaría mal ser una serie básica con aventuras simples, pero entender que seguimos a sus personajes y sus conflictos fue lo que dio origen al fandom. Que digo, al propio anime como medio al que seguir. ¿Por qué es malo prestar atención? Y por último, sé que Dragon Ball tiene un nuevo estatus entre el público. Hoy en día se podría decir que cada generación tiene su Dragon Ball. Pensé que el de Super y el de Daima sería el mismo, pero para mi sorpresa, el fan de Daima trata al de Super de la misma forma que el de Super al de Z, en su momento. Como si esta historia no les perteneciera. Parece que este es el futuro. Cada fan tendrá su Dragon Ball, de la misma forma que cada quien creció con sus Power Rangers o sus Tortugas Ninja. Pero mientras estas eran series generacionales y de universos alternativos respectivamente, te duela o no, Dragon Ball Daima pide, ruega a los fans de Z volver. Mientras el nuevo Dragon Ball no se desprenda de como mínimo los villanos de Z o la dupla protagónica Bulma Goku de Dragon Ball original, la historia de Daima sí afecta a los otros animes. A Simple, a Z y a Super. Daima sí pertenece a los fans de Dragon Ball. Daima sí puede ser juzgada en base a los otros. Y Daima sí debió trabajarse considerando la escritura que llevábamos entre Z y Super. Está bien, eso no quita que tu infancia de hace 3 meses sea Daima. Si encontraste gracias a la emisión algo que los niños del futuro nunca entenderán, perfecto. Pero en un todo, Daima no es una buena serie. ¿Y saben qué es lo peor? En este punto donde queremos distinguirnos como diferentes fandoms, aceptamos sin mucha oposición que Dragon Ball es un producto. Sí, lo sé, siempre lo ha sido. Obvio quieren y deben, pues es lo justo, ganar dinero de esta franquicia. Pero si lo único que pedimos es a estos personajes ya reconocibles, si solo basta saber que Goku es esto o aquello e iniciar de nuevo con el nuevo absurdo de turno, entonces estamos aceptando que Dragon Ball no tiene por qué contar nada, que no tiene por qué ser bueno, que no tiene por qué conectar con algo, que ya nada importa, que como producto pueden fastidiar el pasado, no avanzar en el presente y dar cualquier futuro, que lo que funciona en términos económicos se queda, lo que no se reescribe una y otra vez, y que todo esto debemos aceptarlo como el camino correcto. Mi apuesta, Dragon Ball preescolar, y trátala como canon, que seguro fue el borrador nunca publicado de Toriyama, y con todo esto no decepcionó. Dudo mucho que alguien me pida hacer un video sobre lo bueno en Daima, así que para cerrar con una nota positiva, aquí va algo. Cuando uso el subtítulo no decepcionó, no es en burla. Bueno, un poco sí, pero lo uso porque entre todo lo que a nivel guión no funcionó, lo hizo a nivel de relevancia. No voy a usar esta absurda frase de rompió el internet, porque bajo el estándar del fan de Dragon Ball, 4 o 6 cosas romperían el internet cada semana. Pero el Super Saiyajin 4, aunque un tanto incómodo en aspecto, supo ser el boca a boca, supo decirle a la gente somos Dragon Ball, y siempre podrán hablar de nosotros. Me gusta una comunidad incapaz de estar en silencio, una que solo por existir pueda traer proyectos tontos y proyectos bellos. Otro logo de Daima fue traer lo mejor de lo peor. Una vez más, el Super Saiyajin 4 de Daima no fue de mi total gusto, pero algo que siempre he odiado es cómo el público ve incapaz a alguien que no sea el propio autor de trabajar sobre lo ajeno. Hay miles de talentos que pueden crear algo para Dragon Ball,
Y prueba de ello, las incoherentes pero interesantes películas no canónicas, ideas que expanderían el universo si las volvemos relevantes. El Super Saiyan 4, como otras ideas, merecía su espacio. Irónicamente era criticado, irónicamente el fan de Daima dijo que este no sería GT. Irónicamente lo que más emocionó al público no fue el acercamiento a Dragon Ball original, como se decía. Da igual, al final del día el concilio fue el mismo. La pelea era estúpida. El Super Saiyajin 4, cuanto menos, era interesante.